La verdad es que, bueno, tratándose en materia de reforma constitucional, la experiencia que hemos tenido es que no requiere patrocinio del Ejecutivo, porque si hay ley orgánica, el patrocinio se va a dar en la ley orgánica si esto infiere gasto. Y en la reforma constitucional no hemos tenido dificultad de inadmisibilidad producto de la misma, porque o están constituidas por derechos que no irrogan gasto, o están constituidas por creación de institucionalidad y por tanto requiere ley orgánica, y la ley orgánica es la que exigiría para la aplicación de ese derecho constitucional o reforma el patrocinio del Ejecutivo. En segundo lugar, en este proyecto de ley tenemos un tema de fondo que tal vez también la Fundación puede tener opinión, y si no, para otra oportunidad. Yo tengo la convicción de que a partir de los 14 años este Estado, este Parlamento, le otorgó discernimiento. Y hemos dicho que a los 14 años pueden discernir sobre el bien y sobre el mal. Eso es pues son objeto de acción judicial, con las características de protección de los menores de 18 años, pero hemos dicho tienen discernimiento. Y esta es una contradicción que la ha hecho ver la Defensora de la Niñez, la han hecho ver la UNICEF y bueno, o muchas instituciones internacionales que han dicho que Chile está entre los países que ha agravado, ha criminalizado a los jóvenes de manera muy temprana. Yo entiendo este debate, lo dimos en torno a la utilización de jóvenes para delinquir, situación que los grupos criminales, delictuales habían emprendido, producto de esta condición especialísima de que no tenían discernimiento y por lo tanto, caso de los niños y las niñas arañas, podían entrar y salir en lo que algunos llaman la puerta giratoria, y que había que ponerle un coto porque se estimó, y este es el tema de fondo, de que sí tenían discernimiento, porque la verdad es que cuando lo discutimos, el tema fue, a los 14 años, ¿distinguen entre el bien y el mal? Y la respuesta de este Congreso, casi por unanimidad, no recuerdo, podíamos pedir la votación, revisar los antecedentes, y dijimos que sí tienen discernimiento. Entonces, la reflexión siguiente es, bueno, si saben distinguir entre el bien y el mal, podrán distinguir entre un buen concejal y un mal concejal, entre un buen alcalde y un mal alcalde. Si pueden distinguir sobre los elementos esenciales de la percepción sensorial y también de la razón, porque para que se produzca un juicio de valor, que es el bien y el mal, lo que se unen son un conjunto de elementos cognitivos que determinan la diferenciación. Y por lo tanto, aplicando el mismo principio, hemos dicho, si hay discernimiento cognitivo sobre el bien y el mal, claramente lo puede haber sobre una función pública que lo atañe directamente. Yo quiero recordarle o informarle a la Fundación Jaime Guzmán de que la ley 20.131 incorporó una modificación a la ley orgánica de municipalidades, que es de mi autoría, y en Chile sí votan los jóvenes a los 14 años en una elección reglada por ley. Y yo he buscado en toda la legislación comparada, y no hay otro país que los adolescentes de 14 años voten en una elección reglada por ley. Sí pueden votar en el centro alumno, pero como ha dicho el alcalde Jadwe, no pueden constituirse de manera institucional, pues no están reglados, o sea, votan en el club deportivo, votan en instancias, votan en el curso, del nivel que fuere, pero eso no está constituido por ley. Por lo tanto, la ley orgánica facultó de municipalidad expresamente el voto a los 14 años, con la salvedad de que no pudieran tener la condición de dirigentes, dado que todavía dependen legalmente de sus padres, ni pueden asumir responsabilidades contractuales derivadas de ser menores de edad. Por tanto, sí tenemos un precedente que da paso también a un problema de carácter cultural. En mi experiencia es que en juntas de vecinos, en donde hay familias más jóvenes, se han incorporado mucho más directamente, en barrios en donde hay que armar la plaza, barrios nuevos, ha habido una incorporación progresiva de los jóvenes que levantan demanda, y en sectores más bien de la tercera edad, eso primero porque son menos los jóvenes, y en tercer lugar porque hay una tendencia más bien a conservar la tradición de que pudieran ser menores o muy pequeños para poder votar en la Junta de Vecinos. Mi experiencia es que donde participan los adultos se preocupan mucho de los temas juveniles, porque saben que tienen un elector que los va a calificar. Y eso ha llevado a que haya una mayor interacción en el territorio, en el barrio,
en el lugar tan preciado entre la preocupación de la unidad básica de la organización social, que son las juntas de vecinos, está la base de toda la pirámide organizacional en Chile, una mayor preocupación por los jóvenes. Y por lo menos en mi experiencia, que en esos casos donde hay una participación juvenil más alta, hay menos problemas delictuales, hay la tasa de incidencia de detenciones por carabineros, que si bien puede ser muy puntual, es más bien una muestra, no da cuenta de una situación general, no hay una evaluación del mismo, y genera una condición distinta a la baja, que yo la asocio a que los jóvenes tienen posibilidad de plantearse, participar, cuidar más el barrio. O sea, hay un resultado positivo. Veo muy complejo que alguien pudiera asociar que los jóvenes voten para elegir a sus dirigentes en las juntas de vecinos respecto de una condición que los estimule a acciones negativas. Por el contrario, todo indica que una participación temprana de lo colectivo lo que hace es generar condiciones para que en todos los medios en que se desenvuelva, la familia, el colegio, los amigos, pueda tener un mayor grado de socialización en el ámbito distinto a dos flagelos que hoy día afectan efectivamente a los jóvenes, que son la temprana iniciación en materia del tabaquismo, las mujeres a los 12,3 años, los hombres a los 13, y en materia de alcoholismo, en donde Chile sí la rompe, sí la revienta en materia de inicio temprano en el tabaquismo y en el consumo de alcohol en jóvenes de distinto nivel social. Esto no está suscrito a un análisis de clases sociales o de ingreso per cápita o de ingreso socioeconómico de los padres. En general se asocia a la condición etaria, el temprano tabaquismo y la temprana ingesta en alcohol. Lo mismo ocurre con la marihuana. Claramente el inicio de poder fumar psicotrópicos u otra droga también está asociada muy tempranamente. Y cuando nos ponemos entonces en el análisis de fondo de qué podemos hacer como sociedad, claramente es integración. Este es un proyecto de ley que podrá tener los alcances legislativos que don Diego nos ha señalado, pero la fórmula es de integración o represión. Y no es por nada, pero hemos conocido la iniciativa de algunos alcaldes que han buscado la forma de enfrentar los problemas de dramas juveniles, de disociación o falta de integración con lo que yo llamo represión, es decir, toque de queda. Para los que somos de una cierta edad, que hemos superado los 50, el toque de queda tiene una connotación peyorativa profunda. Y en el fondo, no sé si la pregunta la conllevaba, el tema de la consulta, pero se hizo un esfuerzo no de integrar a los jóvenes en la búsqueda de soluciones, sino más bien de limitarlo y derivar su cuidado a los padres o a terceros. Y siento que es un camino equivocado. Creo que el proceso es de integración, de participación, de socialización y no de represión. Si a mí a los 14 años, yo era presidente de mi curso del Liceo Miguel Luis Amunátegui, Liceo número 2 de Santiago, hubieran dicho que te van a dar toque de queda, yo me hubiera rebelado con todo. O sea, yo siento que es una incitación a la rebelión, a los adolescentes de que por sí tienen la energía necesaria para hacerlo. Si bien la rebeldía no tiene que ver con la edad, tengo algunos conservadores de 25 y algunos revolucionarios de 75, no hice relación con la edad. Quiero señalar de que es más bien un agravio. Yo lo he consultado con jóvenes de mi región y he dicho que jamás lo aceptarían, que se rebelarían. Yo no sé cuál va a ser el efecto en las comunas en los cuales esto fue aprobado. Si la reacción de los jóvenes va a ser de rebelión, de búsqueda de otro espacio, en definitiva, pero creo que la fórmula de enfrentar problemas los cuales compartimos el diagnóstico es distinta. Yo, precisamente por estos problemas, es decir, de que tenemos un problema con nuestra juventud, una juventud que además tiene el mérito, y lo he repetido en esta comisión algunas veces, pero aquí lo reitero, una juventud chilena, adolescente, que es la única juventud, yo he buscado datos históricos, senador Latorre, en donde en el mundo los jóvenes pingüinos de 14 años, adolescentes, lograron hacer una revolución de verdad. Las revoluciones son transformadoras, son transformadoras en la ciencia, en la educación, en la economía, en lo social. Y los pingüinos de 14 a 17 años, el año 2006, lograron hacer una revolución que primero sacó el ministro. El primero que pagó los costos de la revolución fue el ministro. Y luego incorporaron a la agenda de la presidenta Bachelet un tema que no estaba en la agenda de la presidenta Bachelet, que era la educación de calidad. Y lograron imponerle al Estado
y esto es lo maravilloso de la historia de los pingüinos, que está recogida en algunos videos y películas, logran imponerle los adolescentes una agenda al Estado. Entonces, de las experiencias prácticas, porque paralizaron todo Chile y tuvieron este Senado reunido con ellos hasta alta hora de la noche y tuvieron la atención del país entero, uno dice, bueno, nuestros adolescentes sí tenían capacidad de opinión, sí tenían capacidad de interactuar, dialogar con el Estado, con la sociedad, y sí tenían algo que decirnos. Yo asimilo la revolución del 2006, gloriosa revolución, no reconocida, como siempre las revoluciones tienen reconocimiento tardío, porque todos los que participaron siguen vivos y la evaluación histórica, mientras estén las personas vivas, siempre contingente a la emocionalidad y a veces al egoísmo de los méritos. Siento que va a ser reconocida a futuro como un hito histórico en el cambio de la cultura chilena en base a percibir nuestra relación con los jóvenes. Y asimilo la revolución pingüina, y disculpen que me extienda, a lo que hoy día es la acción inaugurada por Greta Thunberg, una joven sueca de la misma edad de los pingüinos en Chile, que ha levantado su voz, que viene a Chile ahora para la COP25, que se va a transformar en la estrella de la COP25, no tengo ninguna duda, viene por barco, consecuentemente con su condición de oponerse a la contaminación que producen los vuelos, y se va a transformar en un fenómeno, ya lo es en la ONU, ya lo es en Europa, capaces de decir lo que los adultos no son capaces de decir. A mí el discurso de la Greta me emociona, porque es tan directo, es tan inculpador, o sea, nos emplaza y dice absolutamente la verdad. Ustedes no han sido capaces de aceptar que están destruyendo la tierra y déjennos a nosotros la posibilidad de reparar el daño que ustedes ya incapaces no han podido hacerlo. Porque el mundo que le estamos heredando a esos adolescentes de hoy en Chile y en el mundo, es un mundo que en 30 años más, aquí todos menos el presidente de la comisión capaz no va a estar, pero tengo la conciencia de que todo el resto de esta comisión sí va a estar, en un mundo con irreversibilidad del calentamiento global, como lo han dicho todos los científicos, como lo ha dicho Gerardi en su comisión del futuro. El 95% de los científicos dicen que la vida en la Tierra va a cambiar si superamos los 2 grados de temperatura, y todo indica, dicho por los mismos científicos, que eso va a ocurrir en un plazo de 30 años. Y todo indica que, lejos de disminuir las emisiones, están aumentando. O sea, están aumentando día a día. Y la política mundial y el G20 nos revela claramente que el mayor productor de gases invernadero, Estados Unidos, no quiso firmar ningún acuerdo que involucrara la reducción de emisiones que lidera, que es Donald Trump y Estados Unidos. Entonces, yo digo, si es una adolescente nuevamente la que nos llama la atención sobre la principal amenaza contra la humanidad, ya ni siquiera el tema de la educación, no es un área temática, no, es la humanidad, es que los adolescentes algo tienen que decirnos. Y si los seguimos considerando como incapaces, como interdictos, como meros adolescentes, yo diría que cometemos un grave error. Y este intento de dotarlos de capacidad de votar a los 14 y a los 16 dice relación con que queremos integrarlos porque queremos escucharlos de manera institucional. Queremos saber lo que piensan, queremos incorporarlo a la lucha en contra del cambio climático, queremos incorporarlo a la lucha también por la participación. Y termino diciendo, escuché a los alcaldes, Las Condes, el alcalde Lavín tuvo una participación del 40% de los que votaron en la última elección. Pero hay otro alcalde en que votó el 10% del padrón electoral, equivalía al 8% de todo de la votación de la última elección, y manifestó que estaba contento porque había existido participación. Yo siento, de lo que no me hemos asumido, es que en Chile tenemos una crisis de participación, de representación y de legitimación. Cuando un alcalde cree que ha hecho una buena acción de una consulta donde participa el 8% de la ciudadanía, y dice que es un buen resultado, es que hemos renunciado a la integración. O sea, yo diría que es un fracaso. O sea, si solo el 8%, además por medios digitales, que no involucra tomar un transporte, ir y votar, hacer la fila por la vía digital, diría que es un fracaso la participación. Entonces, mi temor es de que de manera tardía podamos incorporar a quienes sin duda les pertenece el futuro
y quiénes son los que tienen la posibilidad de efectivamente corregir aquello que los adultos mayores, no estamos haciendo. Entonces, creo que la fundamentación política, sociológica del proyecto apunta a una realidad la cual la hemos enfrentado de pésima manera. En esta comisión, le comentaba a la secretaria, abogadas de nuestra comisión, hemos conocido el informe de la PDI. Esta comisión fue al hogar Galvarino, donde murió Lisette Villa el primer día, el día de su funeral. E hicimos un compromiso, dijimos aquí va a haber un antes y un después, porque era a voces públicas, la situación del Sename era un desastre, un agravio a la conciencia. Y afortunadamente comenzó un proceso en el Sename distinto al respecto, o sea, para que el Estado se haga cargo de los adolescentes que toma y los menores que toma a su custodia. Yo lo dije en esa oportunidad, esos niños estaban más seguros en la calle, que pueden gritar, correr, buscar refugio, acercarse a un carabinero, que dentro de sus propios hogares, donde eran violados sistemáticamente, maltratados y no tenían posibilidad de huir o de denunciar. Entonces, hemos conocido el informe de la PDI respecto al tema, la situación no ha variado, nos podemos equivocar, entregamos recursos a los mismos hogares de acogida, cuyo 88% de ellos viola de manera sistemática los derechos de los niños, así lo dice el informe de la PDI, y un escándalo que yo creo que el Senado y el Congreso tendrán que hacerse cargo. Entregamos un aumento del 50% de recursos a entidades que no fueron evaluadas si estaban en condiciones de ser premiadas con más recursos, porque la pega la estaban haciendo mal. Entonces, cierro diciendo, nos gustaría conocer también la opinión de la Fundación, si no ahora, en otra oportunidad, porque han sido citados para hablar solo del proyecto de ley, de qué pasa con los procesos de integración de los jóvenes, qué pasa con los procesos de participación de los jóvenes y en especial de los mecanismos con los cuales podemos enfrentar el alza permanente del tabaquismo, del alcoholismo y de la drogadicción, que no la hemos podido frenar. Y este es un tema que, reitero, no pasa por condición social, atraviesa de manera vertical a toda la sociedad y creo que mecanismos para enfrentar aquello nos van quedando poco, porque pasa el tiempo y lejos de disminuir la delincuencia, aumenta la delincuencia. Lejos de disminuir la drogadicción, tenemos más microtráfico. Y lejos de disminuir alcoholismo y tabaquismo, siguen creciendo. Entonces, siento que como sociedad, y más allá de izquierda o derecha, reconociendo la condición ideológica de la Fundación Jaime Guzmán, por eso que padre de la actual Constitución, que yo no participo, tengo una crítica dura, condenamos su asesinato, para despejar toda duda. Vil y cruel asesinato en democracia de un senador de la República. Nadie puede avalar esos hechos, y lo decimos cada vez porque quienes somos críticos de la Constitución, a veces se interpreta como que avalamos el asesinato, el vil asesinato del senador Jaime Guzmán, que alguna vez se sentó en esta sala y fue parte de este Senado, electo además, no asignado, electo. Entonces, pero siento que es una responsabilidad mutua de izquierdas y derechas el enfrentar esta problemática juvenil y proponer soluciones que, aunque puedan representar dificultades constitucionales, sean propuestas que sí logren avanzar de la mano de los jóvenes. Y te reitero, siento que el tema de tal toque de queda más bien va a provocar rebeldía que socialización. Así que te invito a don Víctor, don Diego Vicuña, a que en una próxima oportunidad vamos a seguir con este proyecto de ley, pudiéramos también profundizar en las propuestas, porque claro, estamos dando muchas virtudes a la participación. Si votan se van a arreglar los males de los jóvenes. Yo creo que no va a ser una ecuación de continuo, no va a ser resultado de una ecuación. Pero lo que sí sé es que si lo dejamos participar, vamos a tener voces distintas, alertadoras, más francas. Cuando tienen mucho que perder los adolescentes, dicen no hay, como dice el Alonso, mi hijo, que dice la verdad, y uno pierde amigos cuando dice la verdad, pero a los adolescentes les da lo mismo, decir la verdad. Son mucho más sinceros y directos cuando les preguntan por sus temas personales o por temas de lo que piensan. No hacen el cálculo electoral, porque no son candidatos y no pueden serlo, ni tienen mucho a qué responder. Entonces, esa ha sido la fuente de inspiración de este proyecto de ley, y creo que el mecanismo de participación ciudadana temprana puede ser un mecanismo que sí colabore a enfrentar estos flagelos que tenemos.